Nosotros somos el territorio que estas dos fuerzas están disputándose. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Dónde? En nuestro territorio, en nuestro corazón, nuestra vida, nuestra persona. Ahí es donde se desarrolla. Y cuando nosotros perdemos de vista esto, estamos en el aire. Y puede que prestemos atención a cosas que pasan a nuestro alrededor que no tienen que ver con esa guerra. Y las que sí tienen que ver con esa guerra que se está disputando, no las vemos. Entonces, como no las vemos, respondemos con nuestros sentidos a algo que es espiritual. ¿Me está entendiendo? Y entonces solemos decir, no sé qué es lo que me está pasando. O solemos atribuirle a algo o a alguien algo que es espiritual. Porque no la vemos. Vieron que está de moda la frase, ahora no la ven. Bueno, nosotros tampoco la vemos. Porque si perdemos de vista que estamos en esta guerra, donde el territorio que estas dos fuerzas se están disputando, en nuestra propia vida, entonces nosotros podemos estar en otro planeta. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, habiendo resistido todo, estemos firmes. Concluyendo la carta, nos insta a fortalecernos en el Señor. Si nosotros esperamos que algo nos salga bien para sentirnos bien, estamos errando la fuente de autoridad sobre nuestra vida. Si nuestro ánimo cambia porque algo nos sale bien, es porque no hemos entendido muy bien que estamos en una guerra que es espiritual, donde nosotros mismos somos el territorio y donde hay dos fuerzas, las del cielo y las del infierno, porque el enemigo le pone el nombre, Pablo, que es Satanás, donde se están disputando esto. Insisto en que muchas veces creemos que es una cosa, pero no estamos entendiendo lo que es. Y como no estamos entendiendo, respondemos según lo que creemos. Y nos hemos olvidado que es espiritual. Y no es espiritual porque hay alguien que está echando espuma por la boca cerca nuestro, no. Es espiritual porque todo el sistema en el que nosotros vivimos está gobernado por Satanás. Y en un sistema gobernado por Satanás, si yo no respondo con las armas espirituales de la cual me habla la palabra, ¿con qué respondo? Con lo que tengo. Y muchas veces lo que tengo no tiene nada que ver con el Señor. ¿Sabe cómo podemos darnos cuenta de estas cosas? De la manera en cómo enfrentamos aquello que le llamamos problemas. Cómo buscamos resolver las cosas que nos ocurren cada día. Jesús va a decir que cada día va a traer su propio afán y su propio mal. O sea que, frente a cada día que nos toca, nosotros respondemos. ¿Con qué respondemos? Es la pregunta. ¿Respondemos con armas espirituales o respondemos con lo que nos parece que podría llegar a ser por algo que alguien me está haciendo? Fortaleceos en el Señor. Pablo va a hablar mucho de que somos soldados, y de hecho va a hablar de la armadura ahora. Y un soldado
¿Cuándo era soldado? ¿Cuando iba a la guerra? Siempre era soldado. Y nosotros, como soldados del ejército del Señor, ¿somos conscientes que somos siempre soldados? O más o menos nos preparamos para ciertas ocasiones. Si tengo que ir a hablarle del Señor a alguien, me preparo. Si tengo que ir a orar por alguien, me preparo. Si tengo que ir a orar por alguien que parece que tiene un problema espiritual, me preparo 3 días antes por las dudas. Pero no estamos preparados entonces. En alguna oportunidad, Timoteo, discípulo de Pablo, pastor en Éfeso, se nota que estaba dudando un poco de su identidad. Y Pablo le recuerda quién es él, que es un soldado de Jesucristo. Y quizá hoy el Señor nos recuerde a nosotros que somos soldados de Jesucristo. ¿En qué poder? En el Señor y en el poder de su fuerza. Él ya ganó, Él ya venció. Nosotros, en relación con Él, somos revestidos de la fortaleza que necesitamos, porque no es nuestra, es de Él. Revístanse con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uno cree a veces que, bueno, viste que para ciertos momentos me tengo que preparar mucho. Si voy a pedir aumento al empleador mío, me siento que me tengo que preparar. No sé si pasa por ahí, creo que no. Nos puede pasar que en algún momento de debilidad, en algún momento de tristeza, en algún momento de angustia profunda o en algún momento de sentirme muy bien, yo me descuide. Me descuide en esta guerra espiritual. Y uno a veces entiende que las acechanzas del diablo son solamente, viste, cosas macabras. No, tengo de vecino uno que practica no sé qué, viste, entonces me cuido del vecino. Y perdemos de vista la realidad de la guerra que está continuamente a nuestro alrededor, en el aire, y del cual nosotros somos ese territorio. ¿Cómo yo no? Dice no. Sí, nosotros también. Porque si nosotros descuidamos quiénes somos, que somos hijos de Dios, entonces vamos a descuidar nuestra manera de andar también. Y si descuidamos nuestra manera de andar y no prestamos atención a la manera que el Señor ha dicho que debemos andar, como lo dicen todos los capítulos anteriores, Pablo a los Efesios, entonces revistámonos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino hay un territorio espiritual, hay potestades, hay jerarquías espirituales que están continuamente batallando. Recordamos el viernes, mientras estudiábamos Efesios, que cuando Daniel se dispuso a orar, vino la respuesta 21 días después, porque hubo en el medio una guerra ahí de la cual Daniel ni se enteró. Y no se trata de que yo oro pidiéndole solamente a Dios una respuesta de algo que yo quiero. No se trata de eso. Se trata de que hay una guerra. Y que si yo no soy consciente de esto, le voy a adjudicar a algo que pasa, se lo voy a adjudicar a la vida que me ha dado tanto. Digo, pero eso no. Se lo voy a adjudicar a cualquier cosa. Porque no soy consciente que estoy en una guerra. Contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. ¿Qué mundo? De tinieblas. Gobernado, dice, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes.
contra las acechanzas del diablo, que es el que gobierna. Si el sistema en el que vivimos está gobernado por Satanás, ¿cómo respondemos nosotros a las cosas que nos ocurren? ¿Entendiendo esto? ¿O respondemos con las cosas que hemos aprendido en este sistema en el que vivimos? Jesús, cuando anduvo en la tierra, enseñó muchas cosas con las cuales nosotros podemos utilizar para responder. Pero como hemos sido formateados por este sistema, muchas veces respondemos por este sistema, no por las instrucciones de Jesús. ¿Se entiende? Y a lo que nosotros le llamamos nuestra manera de defendernos está influenciada por este sistema. Entonces nuestras respuestas muchas veces son como si la guerra fuera algo carnal o de sangre. Y perdemos de vista que es algo espiritual. En un mundo de tinieblas. Ahora, el primer texto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la clave. Si hemos nacido de nuevo, si Jesucristo está en nosotros, nosotros estamos del lado del que venció. Pero necesitamos recordarnos a nosotros mismos también, porque esto es una realidad. Una realidad que muchas veces perdemos de vista. ¿Cuántas cosas que nos suceden tendrán que ver con esta lucha en el mundo de tinieblas, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es en el aire, y no tanto con algo o con alguien que me hace algo? Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Anteriormente, Pablo en esta carta va a decir que, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, habla de los días en general, en los días. Pero ahora dice el día malo. Hay un día malo que va a llegar. Quizás estás en el día malo hoy. Pero la armadura que Dios nos ha provisto sirve para estar firmes en el día malo. Y como decía anteriormente, el día malo no es solamente cuando algo me pasó, no es solamente cuando siento un bajón inexplicable, no es solamente cuando discuto con casi todo el mundo, no es solamente eso, porque yo puedo sentirme muy bien después de haber logrado algo en el Señor, y en esa confianza que hace descuidar mi vida espiritual y mi relación con el Señor, ese puede ser el día malo. Después de eso puede venir el día malo, cuando me descuidé. Y después digo, bueno, ese es. Dice, estar firme en el día malo y habiéndolo hecho todo, ¿todo qué? Habiendo pasado todo, otra vez nuestro fin no está acá en la avenida al fondo. Nuestro fin está cuando nos encontremos con el Señor. Pablo le va a escribir en la segunda carta a Timoteo, yo ya estoy listo, he hecho todo, he acabado la carrera, ya estoy listo, ya terminé. La vida, ya sabía el que se venía, el fin. Eso es. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Viste cuando le preguntaba a un hermano, che, ¿cómo anda? Ahí ando. Ahí ando. Siempre ahí ando, ¿viste? Más menos que más. No sé. En el Señor está la fortaleza. En Él nos podemos revestir, en el poder de su fuerza, en aquel que ya venció. La guerra es real y va a seguir siendo real.
Y el consejo de Dios para nosotros es que estemos siempre conscientes de esta realidad. Cuando habla de la guerra y habla de la armadura, en la antigüedad los ejércitos tenían una estrategia, que solían tirar flechas con fuego, o esas bolas de fuego, las catapultas que tiraban, y eran ataques sorpresivos. ¿Nosotros somos conscientes de los ataques sorpresivos de nuestro enemigo? ¿O simplemente caemos? Por tanto, tomemos toda la armadura de Dios, versículo 14, estemos pues firmes. Y comienza a hablar de la vestidura. No solamente en este pasaje, porque Pablo en varias oportunidades toma la figura de un soldado y la armadura del soldado y la ropa de un soldado, no solamente acá, pero creen algunos que como estaba atado a un soldado romano que cada 4 o 6 horas cambiaba de la guardia, entonces el soldado que estaba cuidando a Pablo no era peligroso, así que podría sacarse algo de esta ropa, de esta armadura, y luego cuando se cumplía el turno y tenía que volver a dar su parte, se volvía a vestir. Y de ahí tomaría la figura Pablo. La primer pilcha que se ponía el soldado era como una túnica que llegaba hasta el muslo. Era lo primero que se ponía luego de la ropa interior. Por eso después se sujetaba eso con el cinto. Esa era la ropa del soldado. La ropa básica del soldado tenía que ver con esa túnica, el cinturón y las sandalias. Y un soldado podía estar en cualquier lugar, aún fuera de la batalla, pero tenía esa túnica, porque esa era la ropa de un soldado. Porque siempre era soldado. La ropa le recordaba esa túnica como un camisolín, le recordaba que era un soldado del emperador de Roma. La ropa del cristiano nos recuerda que somos soldados de Jesucristo. ¿Cuándo? Siempre. Una vez más, como tantas veces he dicho, tanto daño le ha hecho a mucha gente esta idea de lo secular y lo espiritual. Soy espiritual cuando estoy en un lugar como este, y después lo secular. El trabajo es el trabajo, la casa es la casa, la calle es la calle, los negocios son los negocios. El soldado que es consciente de esta guerra espiritual, donde el territorio es su propia persona, donde se lleva a cabo esta batalla, sabe que es soldado, siempre soldado. La túnica de este soldado no estaba rota ni sucia, porque eso era una ofensa para Roma. O sea que el soldado debía ser además cuidadoso de su vestimenta. ¿Qué es la vestimenta de la cual viene hablando Pablo? Nuestra manera de vivir. ¿Cuándo? Siempre. Nuestra manera de vivir ensucia o mantiene limpia la ropa. Siempre. Y yo puedo tener una doctrina muy sana y hablar muy bien, pero si mi manera de actuar no tiene que ver con la limpieza de Jesucristo, entonces yo estoy echando a perder la vestimenta, la armadura, que era lo básico. La túnica era lo básico.
Por eso, el soldado tenía que estar siempre preparado donde fuera. Revestidos con la coraza de la justicia. La coraza era otra prenda que se tiraba por acá atrás, por atrás de la cabeza, cubría la espalda, cubría el corazón, cubría los pulmones, se ajustaba también con el otro camisolín y el otro cinturón más abajo, y eso daba protección a cualquier golpe o cualquier situación que viniese de atrás. La justicia tiene al menos dos elementos. Uno tiene que ver la justicia de la redención de Jesucristo. Él nos ha redimido, nos ha comprado, somos salvos, como hemos cantado, y así es. Pero también la justicia tiene que ver con nuestra manera de vivir. En consecuencia al regalo de la salvación que hemos recibido, hay una manera de vivir. Eso también es justicia o santidad. Y el soldado que se debía al emperador o al imperio de Roma era consciente de esto. Los soldados de Jesucristo, ¿seremos conscientes de esto? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una de las cosas revolucionarias que hizo el Imperio Romano fue el calzado de los soldados, que podían ser sandalias o podían ser botas, pero era un calzado que le permitía andar en todo terreno. Y la firmeza tenía que ver con el calzado, porque le permitía al soldado pararse de tal manera que no se lo movía. Lo hemos visto en muchos documentales. Algo liviano, pero algo fuerte. Y dice con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado cristiano está siempre dispuesto a hablar de Jesucristo. Siempre. Rápidamente para hablar de Jesucristo. Si los soldados de Jesús se calzan el Evangelio rápidamente para hablar de Jesucristo, ¿qué dirá Jesús de nosotros, sus soldados? El Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos encendidos de maligno. Como decía, parte de la estrategia de los ejércitos tenía que ver con esto. El escudo era un armazón de hierro con una madera en curva, revestidos con cueros pesados que hacían la protección frente a los dardos de fuego de maligno, de los enemigos. El escudo de la fe no tiene que ver con la fe, como decía el viernes yo, para cambiar el auto o la moto. Tiene que ver con la fe en quien he creído y en la obra redentora de Jesucristo. Lo que me da identidad, me da seguridad de la salvación. Y en esos días malos que pueden venir y que van a venir a nuestra vida, hasta que el Señor venga, nosotros estar protegidos, creyendo en las promesas de Dios, aunque hoy no la vea. Pero el escudo, además, tenía unos ganchos a los costados que se encastraban con el escudo del soldado que tenía al lado. Y hacía una pared. Cuando la legión avanzaba una pared de soldados, que era muy difícil penetrarla cuando los atacaban, pero cuando ellos iban al frente, especialmente en los valles, arrasaban. Que podría ser figura de estar en comunión
con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entre hermanos. ¿Para qué? Para que en esa batalla, en el día malo, cuando nos toque el día malo, no estemos solos. Nunca un soldado romano iba a estar solo. Muchos soldados de Jesús creen que pueden estar solos. Con los que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que la batalla es real, la guerra es real, el enemigo es real y el Señor nos ha provisto de una armadura. Tomad también el yelmo o el casco de la salvación. Quizá pensando en el soldado que se iba poniendo la armadura antes de cambiar la guardia, era lo último que se tomaba. Generalmente dicen que otro le tenía que ayudar a colocarse el casco, este yelmo de la salvación o el casco del soldado romano, pero un soldado sin casco le partían la cabeza. Eso era un elemento vital, así como la coraza protegía el corazón, los pulmones. La cabeza tenía que estar protegida. La palabra de Dios nos ha sido dada para que nuestros pensamientos, si abunda la palabra de Dios en nosotros, estén afectados por la palabra. Y si nuestros pensamientos están afectados por la palabra, nuestras acciones también lo estarán. ¿Habrá lugar para los arrebatos entonces? Esos famosos arrebatos, ¿viste? Parecería que no. Si estamos protegidos con este yelmo de la salvación, y la mayoría de estas cosas que menciona Pablo en la armadura tienen que ver con esta guerra que es casi en defensa. Ahora bien, ¿qué defendemos? Lo que ya Cristo ganó. Nuestras vidas ya las ha ganado, ya son del Señor. Y defendemos el territorio que ha sido conquistado por el Señor que es nuestra propia vida. Por eso es tan importante entender esto. Porque si no, andamos buscando ¿qué? La espada del Espíritu, la espada es del Espíritu. Es interesante que cuando Jesús es tentado, Él responde con la palabra de Dios. Y no creen algunos que no es la espada, la espada que usaban los generales, que una espada larga, sino una espada más bien corta que usaban los soldados, que era para ciertos momentos oportunos. El hecho de que la palabra de Dios tenga un lugar importante en nuestra vida y nosotros seamos nutridos por ella y la conozcamos no solamente para debatir, sino que la conozcamos para aplicarla en ciertas situaciones, es lo que nos va a permitir dar un golpe certero en esa guerra. ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Las 3 veces le respondió con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros respondemos con lo que nos parece. Porque como no conocemos la palabra de Dios, nos parece que, yo escuché una vez que, vi un video que, porque desconocemos la palabra de Dios. En el día malo, si no hay palabra de Dios en nuestra vida, se nos va a complicar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La carta a los Colosenses es una carta muy similar a la carta a los Efesios. Y cuando Pablo habla en el capítulo 3, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de ustedes, a fin de que sepan qué hacer, qué decir
frente a cada situación. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nosotros? Sería una pregunta que nos podemos hacer. Muchas veces, en ciertas situaciones, como no somos conscientes de esta guerra y no la vemos a la guerra espiritual, nosotros, que conocemos algo de la palabra de Dios, le agregamos la opinión nuestra. Entonces decimos que, bueno, Dios dice, pero a mí una vez alguien me dijo que soñó que, qué sé yo, ponele todo lo que vos quieras. Aleluya. Con toda oración y súplica. Aparece la espada y la oración también como armas. Si nosotros oramos, la súplica se dirigía siempre a alguien superior. Cuando alguien iba a pedir clemencia a una autoridad, cuando se pedía por la vida a alguien, era siempre alguien superior. La oración va dirigida, según la situación, a alguien superior, que siempre es superior a nosotros. Cuando nosotros no oramos, es porque creemos que nosotros la podemos manejar. La falta de oración en nuestra vida dice eso, que nosotros la podemos manejar. Bien, ¿cómo la manejamos? Pensalo. Pero si somos conscientes de esta batalla continua todos los días con las huestes espirituales de maldad en el sistema donde vivimos hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿qué lugar debería ocupar la oración? Siempre decimos nosotros. Bueno, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Porque si no oramos siempre, quiere decir que no creemos que la oración sea importante. Así de sencillo. Podemos creer que otras cosas son importantes, pero si no oramos, la oración no entra. Con toda oración y súplica por todos los santos. En todo tiempo, en el Espíritu, en todo tiempo. No solamente cuando estoy apretado por una situación, que ahí oramos más, siempre ha sido así. En el Espíritu, la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos muy bien qué pedir, dice Santiago, pero que el Espíritu nos ayuda en nuestra manera de orar. Pero ahora tiene que haber una disposición a orar. Si no hay disposición, el Espíritu estará ahí diciendo, bueno, yo te quiero ayudar, pero vete. Con toda oración y súplica, en todo tiempo. Así como nuestra tendencia es a orar más cuando estamos mal, es a orar menos cuando estamos bien. Ya pasó. ¿No te pasó alguna vez? Como ya pasó, nos relajamos. Nos relajamos cuando no somos conscientes que la guerra es continua. Con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Si algo nos hace a la identidad de los latinos, es la falta de perseverancia. Arrancamos bien con esos planes de oración, como los planes de la lectura. Con toda perseverancia, porque estamos en guerra. Y súplica por todos los santos, no solamente por mí, porque mis hermanos también están en esta misma guerra. Y Pablo agrega en el versículo 19, y oren por mí. Está preso Pablo cuando está escribiendo esto. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio.
¿Cuáles son los intereses de Pablo? El Evangelio. Como los intereses de Pablo son el Evangelio, el contenido de las oraciones de Pablo que hace él y que pide para él, tienen que ver con el Evangelio. Nuestras oraciones ponen en evidencia nuestros intereses. Así que no sé qué pasará con nuestras oraciones en algunos momentos, ¿no? Dar a conocer sin temor. Pablo luego va a hacer apelaciones a diferentes autoridades de Roma y va a terminar aún ante el emperador y también va a dar testimonio de Jesucristo. Porque el único objetivo de Pablo es Cristo y dar a conocer a Cristo. Por el cual dice, soy embajador en cadena porque está ahora preso, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. ¿Cuál es la manera de hablar de Jesucristo? Con denuedo. Hace varios años hablé del denuedo. Es no dejar de hablar de Jesucristo. Una persona con denuedo es una persona que, como está encendida por el Señor y está consciente de esta realidad espiritual en la que vivimos, no deja pasar ninguna oportunidad para hablar del Señor. Si lo aceptan o lo rechazan, ya no tiene que ver con la persona, con él, con el mensajero. Esto es lo que hacía Pablo, por eso él pide oración por él. Nosotros podemos llegar a decir a veces, orá por mí que estoy medio bajón. Está bien que pidamos oración, pero si fuésemos conscientes de esta batalla que se libra todos los días, quizá nuestra mirada sería diferente. Nuestras oraciones serían diferentes, nuestra postura sería diferente, nuestra manera de andar sería diferente. Antes de orar, el día malo va a llegar. ¿Cómo nos va a encontrar? Dice, fortalezcámonos en el Señor, dice Pablo, para estar firmes. Cuando todo pase, estemos firmes. La ropa limpia, en honor a aquel que nos ha llamado, que es mucho más que el emperador de Roma. Sujetados nuestros lomos, nuestro cuerpo con la justicia, porque hemos sido justificados por el Señor, pero también andamos en justicia. Esto tiene que ver con el testimonio personal. El Evangelio, las sandalias, el Evangelio para dar a conocer a Jesucristo rápidamente a todas las personas, para dar respuesta de nuestra fe, pero también estar firmes y pararnos en el Evangelio, porque en varias situaciones mucha gente reacciona de diferentes maneras y muchos cristianos, por no ser diferentes a los demás, ¿viste? Hace diferente a los demás. ¿Cómo? Ah, no había que ser diferente a los demás. Bueno, Jesús dijo que había que ser diferente a los demás. Pero nosotros nos queremos parecer tanto a los demás para que no nos desprecien, para que no nos hagan la cruz, y entonces somos iguales. Y si somos iguales, entonces ¿qué somos? El escudo de la fe, la seguridad en Cristo, y aunque esté el día malo, yo sé quién soy en Cristo. Aunque el día malo parece que no termina, parece que no dura un día, Puede que no dure un día, el día malo. Pero estoy firme.
en Cristo. Y la espada, que es la palabra, oportuna para dar respuesta con lo que Dios dice, no tanto con lo que a mí me parece. Y la oración. ¿Cuántas cosas que nos pasan nosotros se las adjudicamos a algo que nada tiene que ver con esto? Y perdemos de vista que estamos en una guerra espiritual. Y como mencioné, no es para ir a orar por ahí que está endemoniado, que es otro tema. Es la batalla que se libra en nosotros mismos y en nuestra mente todos los días. Todos, diría la abuela, los santos días. Vamos a orar.